Este es el momento en que comenzamos a predicar la palabra del Señor. Es el momento más importante del culto donde Dios habla a través de su palabra. Por tanto, es tan importante, mis queridos hermanos, que nosotros desarrollemos la capacidad y la humildad de postrarnos ante la palabra. Y cuando digo postrarnos es de humillarnos, entiéndase, de desarrollar la aptitud de decir: Señor, habla, que tu siervo, tu sierva escucha y obedece. Como dice la palabra, que seamos hacedores de ella, no oidores olvidadizos. Mis amados hermanos, el acontecimiento más mencionado y esperados por los creyentes, entiéndase, los discípulos de Cristo, es su segunda venida. Y cuando hablamos de que ese es el tema más mencionado entre los creyentes, las conversaciones giran en torno a ¿cuándo será la segunda venida de Cristo? ¿Cuáles son las señales de su venida? Regularmente las conversaciones y las inquietudes giran en torno a esas preguntas. En cuanto a cuándo, en cuanto a cómo. Pues nosotros sabemos que según la Biblia, el día y la hora, escuche bien, nadie lo sabe. Solo Dios. Jesús mismo dijo en su condición de hombre en la tierra que eso solamente lo sabía el Padre. En Mateo 24:36, Jesús hablando, él dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que ya sabemos que el día y la hora nadie sabe de cuándo será la venida del Señor. Ahora, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, lo que sí hay en la Biblia son algunas señales que nosotros debemos conocer. Por ejemplo, el mismo Jesús en ese mismo pasaje de Mateo 24, él le dijo a los discípulos: estén atentos porque mi segunda venida será como en los días de Noé. Y cuando usted busca en Mateo 24, 37 al 39, usted verá que Jesús habló de unas señales de que la gente iba a estar casándose, dándose en casamiento y que iba a haber una especie de apatía hacia buscar de Dios. Así que desde los tiempos de Cristo esto está aconteciendo. Hermanos, las señales que nos da la Biblia sobre la segunda venida de Cristo, aunque son claras, no dejan un cuadro completo referente al día, referente a la hora. No son señales concluyentes para que nosotros que estamos vivos sepamos exactamente cuándo Cristo volverá. Sin embargo, cuando hablamos no de las señales, sino de, escuche ahora, de las características de la segunda venida de Cristo, las características que nos dice el Señor en la Biblia no dejan lugar a duda, sino que podemos ver esas características y podemos fortalecernos, gozarnos, animarnos unos a otros, basado en las características de la segunda venida de Cristo. Por eso el título que predico hoy es, escuche bien, fortalecidos y animados por las características de su segunda venida. La semana pasada prediqué con el título firmes y fortalecidos en la esperanza de su segunda venida. Creo que ya ve la diferencia. Basé el mensaje en 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4 y los versículos 16 al 17 que nos muestran la firmeza que debemos mantener y que debemos también fortalecernos en la segunda venida de Cristo, o sea, en el evento como tal. El mensaje de hoy difiere del anterior en que hoy no vamos a hablar del evento como tal, sino de las características que envuelven ese evento. Y bíblicamente debemos fortalecernos y animarnos por las características de su segunda venida. Parto de Hebreos 9:28 y voy a leer el 27 también y Hebreos 10, 23 al 25. Y aunque hoy usaré varios pasajes para
llegar a la conclusión de nuestro mensaje fortalecidos y animados por las características de su segunda venida. El pasaje central es Hebreos 9:28 y los versículos 23 al 25 del capítulo 10, que es una continuidad. Hebreos 9:28 dice, leyendo el 27 primero, y de la manera, leo en la Reina Valera del 60, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escucha ahora el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y escuche ahora, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. El versículo 23 del capítulo 10 hasta el 25 responde una pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros mientras esperamos esa venida? Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión, entiéndase la decisión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis queridos hermanos, cuando hablo de características, las características son cualidades. Cuando usted busca la definición de características, las características son cualidades que dan carácter o sirve para distinguir algo de sus semejantes. Así que, dicho en palabras sencillas, cuando hablamos de características aplicado a la segunda venida de Cristo, nos referimos a las cualidades, a las formas que dan precisamente forma a ese evento, a la segunda venida de Cristo, y que lo distinguen de los demás eventos. Como primer punto, les quiero mostrar que la segunda venida de Cristo es un acontecimiento único, definitivo, no segmentado. Es un acontecimiento único, no acontecerá otra vez, no va a volver no habrá otra segunda venida de Cristo, por tanto es único, es singular. Además de singular, es único porque tiene unas funciones, como vamos a ver, que no se volverán a dar. Pero también es un acontecimiento definitivo, y es definitivo, que podríamos decir definitorio, porque define la historia de los creyentes, entiéndase, de los discípulos de Cristo, que en su venida pasaremos a la eternidad con Él, y también define la vida y la historia de los no cristianos, de los que no están reconciliados con Dios, que irán a condenación eterna, o a una eterna condenación. Entonces, no es segmentado, sino que es un evento de una sola vez. Eso es lo que señala Hebreos 9:28, donde leímos que en la versión que tengo, que le mostré a ustedes, en la Reina Valera, lo dice de manera clara. ¿Qué dice? Que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, escuche bien, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y ahora aparecerá por segunda vez, ahí está la segunda venida de Cristo, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Algunos, cuando hablan de la segunda venida de Cristo, hablan de esta como dividida en dos partes, y hacen lo que en la Biblia no está, o sea, lo que la Biblia no manda a hacer, ellos lo hacen. ¿Qué hacen? Que toman versículos aislados de la Biblia y dicen, mira, la segunda venida de Cristo tiene dos partes. Tiene una parte que se llama el rapto. Ese rapto es secreto. Ese rapto nadie sabe el día y la hora. Eso es verdad. Nadie sabe el día y la hora de la venida de Cristo. No del rapto, sino de la segunda venida de Cristo, que es lo que habla la Biblia. Entonces dicen, mira, va a haber un rapto. Incluso hay canciones, hay películas que señalan de esa manera como que Jesucristo se va a robar su iglesia. Escucha las implicaciones de dividir la segunda venida de Cristo en dos partes.
Los que creen así, enseñan así, además de que están enseñando algo que la Biblia no enseña. Usted le dice a cualquier persona que le habla del rapto y usted le dice, le da una Biblia, no importa qué versión de la Biblia, y usted le dice, muéstrame el rapto en la Biblia, y usted verá que usan versículos aislados, a veces desconectados de la realidad de la segunda venida de Cristo, pero nunca van a mostrarle un texto en la Biblia que diga que hay un rapto secreto. No lo van a poder mostrar. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Que ellos muestran al Cristo que pagó por nuestra salvación. Ese Cristo que pagó en público como que viene en secreto. Que no es bíblico, no es ni siquiera hace sentido, no es rítmico con la verdad bíblica. Ellos muestran que lo que Jesucristo consumó en público lo va a consumar en secreto. No está en la Biblia. Ellos hablan de que ese Cristo, hermano, que vino de manera controversial públicamente, que enfrentó a las autoridades públicamente, y hablan de que ese Cristo vendrá de manera secreta a llevarse a la iglesia. Usted debería preguntarse de dónde nació la teoría del rapto. Le voy a hablar hoy, 1830. En la historia de los temas bíblicos, en la historia del cristianismo, hasta el año 1830, no hay un solo documento que sea fiable, que hable de un rapto o de una segunda venida dividida. Sino que en el año 1830, una muchacha enferma, estando en cama, quizás que estaba en un estado febril, delirante, dice que tuvo una visión. ¿Y cuál fue la visión? Nada más y nada menos que ella vio que la segunda venida de Cristo, que la Biblia nunca ha dividido, no está dividida en la Biblia. Margaret MacDonald en el 1830 vio en una visión, según ella, que esa segunda venida estaba dividida. Ella la vio que había una venida secreta donde la iglesia era tomada y llevada a estar con Cristo. Y que entonces en esa otra segunda venida, cuando Cristo volviera a completar la segunda venida, los que se quedaran en la tierra y no se dejaran sellar del anticristo iban a ser salvos. No hay nada más sin sentido, antibíblico, antihistórico, que hasta el año 1830, repito, usted nunca encontró un rapto en la iglesia. ¿Qué pasó? Que un predicador muy efusivo de nombre llamado John Darby fue a visitar a esa mujer enferma, a esa joven enferma, Margaret MacDonald, 1830. Cuando la visitó, ella le dijo la visión que tuvo, y este predicador de corte pentecostal comenzó a creer en eso, le gustó lo que ella enseñó, comenzó a hurgar en la Biblia, y entonces se fue popularizando a partir del 1830 una segunda venida dividida. Recuerde que nuestro título es Fortalecidos y Animados por las características de su segunda venida. Y la primera característica es que es un acontecimiento único, es definitivo y no segmentado. Y no son tres características que estoy señalando, sino que dentro de lo único que es un solo evento que es único y que es definitivo y no segmentado. Póngalo así mismo en sus notas. No son tres características, repito, sino una característica. ¿Cuál es? Que es único. ¿Y qué es lo único? Es definitivo y no es segmentado. Entonces, mis amados, siguiendo con la historia, en el año 1970, años después, un siglo después de que esto comenzó a enseñarse, hubo un escritor llamado Hal Lindsey, le doy nombre para que usted tenga, que él comenzó a escribió por ejemplo una serie, El último gran planeta Tierra. De ahí vino la película que ustedes todos conocen, Left Behind, o sea, Dejado Atrás. Y esas famosas canciones hermosas sobre la gran tribulación y el rapto de la iglesia. Después de ahí, muchos cristianos, muchos, porque son muchos, han creído en un rapto que nunca acontecerá,
porque la Biblia dice, Hebreos 9:28, que Jesucristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá por segunda vez, no un intermedio, no un rapto, sino en un acto que es único, definitivo y no segmentado. Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que los estamos esperando. La segunda venida de Cristo, y esta es otra característica, es un acontecimiento visible, no secreto. Ahí está, hermano, el centro de estudiar la segunda venida de Cristo. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿la segunda venida de Cristo es un acto secreto o es un acto público? ¿Es un acto que es controversial, visible, público y controversial? ¿Es así? Veamos qué dice la Biblia. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 62, escuche lo que acontece. El libro de Marcos 14, versículo 62, Jesucristo habla, y es importante que es Cristo el que habla en este pasaje. No hay lugar a dudas porque es Cristo el que está hablando. Marcos 14, 62, escuche lo que sucede. Dice la palabra, y Jesús le dijo, yo soy. Escuche ahora, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. No sé si ya usted entendió. Jesucristo en Marcos 14, 62 dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios. La palabra lo veréis yo creo que no necesita ser explicada, porque si dice lo veréis es que no es secreto. Y añade que lo verá también viniendo en las nubes del cielo. Permítame aclarar algo sobre este pasaje. Aquí Jesús está arrestado. El sumo sacerdote de ese entonces está interrogando a Jesús. Y cuando él lo interroga, le hace una pregunta, pero Jesús callaba. Dice que el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. De manera que la respuesta que Jesús da es una respuesta a los inconversos que en ese entonces lo estaban atacando. Jesús le dice que en su segunda venida ellos, los inconversos, lo iban a ver. Usted me dirá ahora, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el título fortalecidos y animados por las características de su segunda venida? Tiene que ver mucho porque eso entonces nos lleva a Hechos 1, donde narra el evento de cómo Jesús se fue al cielo y qué dice la palabra de Dios sobre cómo fue esa ida y cómo será su regreso. Vamos a leer en Hechos 1, usted no tiene que buscarlo, yo lo busco aquí, Hechos 1, del versículo 6 hasta el versículo 11. Y escuche lo que aconteció. Dice la palabra que Jesús estaba con los discípulos, ya Jesús había resucitado, dice que se había reunido, le preguntaron los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos ni las razones que el Padre puso en su sola potestad. Y le dice que van a recibir poder cuando reciban el Espíritu Santo y les seréis testigos. Pero entonces escuche lo que acontece, Hechos 1:9, preste atención. He dicho que la segunda venida de Cristo es un acontecimiento visible, no secreto, que es público, es visible, público y controversial o contradictorio, porque va a haber contradicción y explicaré por qué. Y habiendo dicho estas cosas, escuche bien, está hablando de los discípulos ahora, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús estaba con los discípulos, él había resucitado, tuvo un diálogo y de repente en una nube Jesús es tomado. Y escuche lo que aconteció, versículo 10 de Hechos 1. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron juntos dos varones con vestiduras blancas, entiéndase, dos ángeles. Y escuche el 11, los cuales también le dijeron los ángeles a los discípulos, varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Y escuche ahora, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué muestra esto? Que para los inconversos, Marcos 14:62 es un acontecimiento, la segunda venida de Cristo, visible, público, pero también para la iglesia lo será. Hechos 1:11. Así como le habéis visto ir al cielo, así le veréis venir. ¿Sí? ¿La Biblia dice algo más sobre esto? Pues sí, en Apocalipsis 1:7 dice, aleluya, y esto a mí me da gozo, he aquí que viene con las nubes, y escucha ahora, y todo ojo le verá, y escuche, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué dice la Biblia entonces? Que la segunda venida de Cristo es visible, es un acto que no es secreto, es visible, eso es una característica. Y recuerde que el título es fortalecido y animado por las características de la segunda venida de Cristo. Ya vimos que como primera característica es un acontecimiento único, es definitivo y no segmentado. No hay ningún rapto, lo que hay es un arrebatamiento y no son sinónimos. Pero además es visible porque la Biblia lo dice. Una característica que nosotros tenemos que tomar en cuenta entonces es que es un solo evento con doble propósito. Esa es otra característica. Sí, es un solo evento con doble propósito. Los que creen en el rapto, que no está en la Biblia, dicen, es un evento dividido en dos. Bueno, ya hay una contradicción de términos. Si es un evento dividido en dos, no es un evento. Entonces podrían ser dos eventos, pero no uno. Un evento dividido en dos. No, no lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que es un solo evento con doble propósito. Póngalo ahí. Hermano, y a mí me emociona cuando leo en la Biblia, 2 de Tesalonicenses 1:6-8. En la versión traducción lenguaje actual, escuche cómo dice, Dios es justo. Por eso es un evento con doble propósito. ¿Cómo muestra él su justicia? Escuche cómo lo dice. Y castigará a quienes ahora lo hacen sufrir. Estoy en 2 de Tesalonicenses 1:6-8, versión traducción lenguaje actual. Escuche ahora. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, escuche, Dios le dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Y escuchen el 8, castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo y lo destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y poder. Esa esperanza, esa característica más que esperanza, a mí me fortalece y me anima. Saber que en la segunda venida de Cristo, como dice la Biblia, Cristo mismo hablando, que el Señor apartará los unos a la izquierda y los otros a la derecha. Es un evento único con doble propósito. Hermanos, resumiendo, para entrar a mi último punto, las características que hemos visto es que es un evento único, definitivo y no segmentado, Hebreos 9:28. Es un acontecimiento visible, público, no secreto, controversial. Controversial porque unos serán salvados y los otros serán condenados. Eso es una controversia. Eso está en Marcos 14:62, Hechos 1:6-11 y Apocalipsis 1:7. Es un acontecimiento con doble propósito, es otra característica. Los propósitos son salvar a los que le servimos a Cristo, condenar o destruir a los que los rechazan. 2 de Tesalonicenses 1:6-8. Mi último punto y el que más me emociona, ¿qué hacer mientras esperamos su segunda venida, la segunda venida de Cristo? Hebreos 10:23-25, que es una continuidad en el hilo de pensamiento del escritor de lo que ya estaba hablando, nos dice que nosotros debemos hacer.
Dice que nosotros, mientras esperamos, Hebreos 10, 23 al 25, debemos, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Escuche bien, mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Escuche el 24. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. 25. No dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Unas palabras a resaltar. Aquí habla de estar firme, que significa agarrar con fuerza y no soltar. O sea, fortalecidos. Agarrar en fortaleza. Agarrarse no de manera débil, sino agarrarse con tal fuerza que usted no se suelta. Por eso fortalecidos y animados en las características de su segunda venida. Mis amados hermanos, dice también que lo hagamos sin fluctuar. Sin fluctuar es que está marcado por la firmeza, no tiembla. Usted no tiene que temblar, usted no tiene que tener miedo, usted no tiene que preocuparse que salga el sol por donde salga, que ruja el león por donde ruja, porque el verdadero león de la tribu de Judá, Jesucristo, se manifestará por segunda vez, no en un rapto, sino en un acto público, visible y contradictorio, y nos llevará con él y derramará juicio sobre la tierra. ¿Qué tiene eso que usted no puede entenderlo? ¿Qué tiene eso que no le anima a usted? ¿Por qué hay tanta gente que creen en un rapto que no está en la Biblia? Porque han olvidado en el poder de Dios y el poder de la iglesia. Han olvidado que cuando el anticristo se manifieste y la iglesia estará aquí, la iglesia pasará la gran tribulación. Según la Biblia, ese no es mi tema ahora, pero estará aquí. El poder de la iglesia también estará manifestado en la tierra. Y dice la Biblia que las puertas del infierno, o sea, la muerte, el sepulcro, el Seol, no pueden prevalecer, o sea, destruir, para más sencillo, la iglesia. Entonces, Hebreos 10, 23 al 25 nos dice qué hacer. Nosotros debemos estar firmes y ahí la fortaleza. Debemos animarnos. Dice el 24, pensemos en manera de motivarnos los unos a los otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. No dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Escucha ahora, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Conclusión, sabemos nosotros que la segunda venida de Cristo es un acontecimiento real, es un acontecimiento esperanzador para los discípulos de Cristo y que es único, definitivo e indivisible. Hermanos, tenemos la responsabilidad de enfocarnos en ese evento y en sus características. En cuanto a ti, amigo, te digo que si no has aceptado a Cristo, es triste lo que dice la Biblia sobre tu destino. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 8, en el versículo 8 dice que en el versículo 8 dice que castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo. Nuestra invitación de amor es que acepte a Cristo y te humille y deje que Él guíe tu vida para que seas parte de la segunda venida de Cristo en el primer propósito, que es levantar al pueblo de Dios, no en el segundo, que es destruir o condenar eternamente a los que no los reciben. Finalmente, mis amados hermanos en Cristo, no nos enfoquemos en lo que está pasando ahora y en las cosas que estamos viviendo. Enfoquémonos en ese día glorioso en que, como dice Hebreos 9:28, Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, no relacionado con el pecado, sino para salvar a los que no esperan. Eso debe fortalecernos y animarnos porque es una característica de su segunda venida. Señor, gracias.